Doctor en Economía, Agustín Rojas Martínez. Es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigación Económicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, es el CONACYT. Ha sido ganador del Premio Anual de Investigación en Economía Agrícola, doctor Ernest Feder, en la edición 2017 y 2020 del Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Gerson, versión interna, en las ediciones 2019 y 2023, y del Premio Nacional de Estudios Sociales y de Opinión Pública, CESOP 2023. Ha participado en diversos proyectos PAPIT de investigación con la UNAM y en otros proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y por entidades del sector público, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que es la SEDATU, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, que es la FONATUR. Doctor Agustín Rojas Martínez, un gusto conocerle. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. También un gusto conocerlos. ¿Qué tal, doctor? Pues qué gusto saludarle. Soy Sósimo Camacho y, bueno, entrar en materia, antes incluso de hablar ya de la campaña que va a venir por parte del gobierno mexicano para tratar de poner fuera pues del área de las escuelas la comida chatarra, preguntarle de qué estamos hablando en México cuando hablamos de comida chatarra, de comida industrializada. ¿Le podemos poner números? En efecto, somos un país muy afectado por este tipo de alimentación. Sí, bueno, digamos que en el marco de esa estrategia, ¿no?, que se da por parte del gobierno federal, viene a abordar un tema o a tratar un tema que no solamente tiene 6 años, no 12 años, sino que es un problema que tenemos desde básicamente principios de este siglo. Y eso tiene que ver principalmente por el elevado consumo de alimentos industrializados o altamente industrializados, que algunos médicos o algunos, vamos a llamarlo así, ¿no?, personas, investigadores que han abordado esta problemática alimentaria los han clasificado y los pueden ubicar como particularmente alimentos ultraprocesados. Estos alimentos se caracterizan por ser pues alimentos que en estricto sentido su nombre sería más bien productos ultraprocesados. ¿Por qué quiero referirme con esto? Porque son alimentos que son transformados de tal forma que al final ya no tienen ninguna característica original, ¿no? Porque se les incorporan aditivos, edulcorantes, azúcares, sodios, y se caracterizan por incorporar más de 5 elementos, ¿no? Lo que básicamente transgrede prácticamente el producto original y por tanto, en estricto sentido, de acuerdo a clasificaciones como la que plantó la Organización Mundial de la Salud, con el sistema NOVA, estos productos se llaman productos porque ya no propiamente serían alimentos, en el sentido estricto de que ya no nutren, ¿no?, el organismo, y básicamente están asociados a esta, sobre todo, epidemia que tenemos principalmente por sobrepeso, obesidad y diabetes, además de otras enfermedades crónico-degenerativas vinculadas con una mala alimentación. Gracias, doctor Agustín Rojas. Le saluda con gusto Sergio Guzmán. Bienvenido acá a Luces Mañaneras. Si bien es, por supuesto, positiva esta política que implementa el gobierno mexicano de prohibir ya este tipo de alimentos en las escuelas de todo el país, tanto públicas como privadas, pues al final también depende mucho de lo que se inculque dentro de los hogares, ¿no?, de las familias. ¿Cómo concientizar a los padres y madres en este país de que es importante la buena y sana alimentación de los menores? Porque pues no basta con que se prohíba en las escuelas si en la mochila o en la lonchera les van a mandar este tipo de alimentos, ¿no? Bueno, es una pregunta complicada por varios aspectos que sí me gustaría señalar, ¿no?, que sea de manera muy, muy rápida. La primera, es una estrategia que me parece que si bien se preocupa por tratar de revertir las condiciones, sobre todo de mala alimentación, principalmente de obesidad de niños, el problema es que me parece que es una política que no considera muchos factores de tipo estructural, ¿no?, que en ese sentido estarán vinculados no solamente a tener que restringir o prohibir el consumo de alimentos ultraprocesados, comida chatarra. Voy a poner rapidísimo el caso, ¿no? Yo lo que he revisado y, digamos, a las investigaciones que he hecho, he encontrado que dentro del área del consumo de alimentos, sobre todo a nivel de hogares, hay 2 factores que no se consideran de manera preponderante. El primero tiene que ver con el tipo de oferta que tenemos hoy en día, que decía como algún dato, más del 66% de la oferta total de alimentos en México corresponden a alimentos ultraprocesados, ¿no?
2/3 son alimentos ultraprocesados. La otra es que los canales distributivos que hicieron amalgama con muchas empresas de la industria de alimentos, al final del día generaron un marco donde tenemos un cerco, ¿no? Tenemos una proximidad sobre todo de cadenas de conveniencia tipo Oxxo, 7-Eleven, que lo que es en el final del día es acercar este tipo de oferta a los consumidores. La otra es que también pongo el caso en ese sentido de ver la situación un poquito desde la otra perspectiva de la oferta. ¿Por qué? Pues a los niños se les restringe, ¿no? Digamos que no coman charritos, frituras afuera de la escuela, pero por ejemplo muchas veces afuera de las escuelas cruzamos la calle y hay un Oxxo. Entonces lo único que se está estigmatizando, criminalizando ahí es a las personas que venden ese tipo de frituras, digámoslo así, como si fuera el caso de una comida callejera, ¿no? Porque te están ofertando en la calle, pero básicamente el consumo ya está definido, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que es una cuestión que no solamente depende de la prohibición en la elección del consumidor, sino también del cerco que tenemos derivado de la oferta. Ahora, pues mucha gente sí depende de que vendía este tipo de alimentos, sí depende de un ingreso que tenía, ¿no? Pero el gran problema aquí, la pregunta es hasta cuándo el gobierno federal realmente va a tomar una política que no busque regular el comportamiento del consumidor, sino que se meta realmente a regular la oferta que tiene la industria alimentaria, ¿no? Exacto. Porque al final del día estaremos en lo mismo. Es, por mencionar alguna cosa rapidísima, ¿no? El etiquetado nutrimental se instaura, ¿no? Recientemente. Y en el primer dato que tenemos de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, cuando estábamos confinados, cuando muchos restrictores que se quitaron, por ejemplo, tener que ir al trabajo, perder tiempo en el transporte, aparentemente no tenemos que gastar en otros, pues digamos, factores, ¿no? Digamos, transporte y demás cositas, pero sobre todo teníamos tiempo para estar en casa. De acuerdo con las encuestas, y lo que vimos es que el consumo de estos alimentos se disparó, ¿sí? Del año 2020 a 2022 se disparó, esperamos las encuestas 2024 y el problema es que se va a aumentar, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que el etiquetado es una buena propuesta porque nos dice qué es lo malo, pero el problema es que no cambia condiciones, por ejemplo, del ingreso de los hogares, el tiempo y demás, para poder pensar que estructuralmente el consumo se pueda modificar. Sí. Doctor, fíjese, le dio al clavo de una de las preguntas que yo le iba a hacer, porque una vez que salen los alumnos, yo digo, bueno, eso ya es responsabilidad de los papás, pero al final de cuentas, lo que ahora sí, que lo que no consumieron adentro lo van a consumir afuera y de todos modos es grave. Qué bueno que menciona que también se tiene que regular lo que está afuera. Ahora bien, hay muchas críticas, dicen que en las escuelas de gobierno, sí, ahí sí se puede prohibir, pero en las privadas no. O sea, ¿cómo se va a manejar esto? ¿Cómo ve usted o hasta dónde cree usted que va a llegar este conflicto de que, bueno, en las de gobierno sí lo pueden prohibir, pero en las privadas no nos pueden decir nada porque son privadas? ¿Cómo se va a manejar eso? En verdad, hay muchos comentarios ahí. Es que hay una cuestión ahí, ¿no? De que, por ejemplo, alguna institución veía el caso de algunas universidades que se ven amparadas, ¿no? Uh-huh. El punto es que al final del día, pues, es una cuestión que, repito, ¿no? Desborda inclusive la lógica o la voluntad de los consumidores. No es tanto el problema que yo viera, ¿no? Que, bueno, si es privado o público, al final del día, el mismo acto es que si comes este tipo de productos te vas a enfermar. Eso es lo que debería preocupar a las personas, más que buscar amparar. Regularmente yo lo diría, espacios se van a amparar principalmente porque no quieren dejar de vender esos productos, que repito, como tenemos un elevado consumo en México de esta oferta de alimentos, pues es lo que más al final del día genera ganancias, ¿no? Tanto para establecimientos distribuidores como para las empresas que lo están produciendo. Aquí lo que me parece que sería más bien importante señalar es que este tipo de oferta, debido a que ya estamos arraigados a este consumo desde hace muchos años, y sobre todo las cualidades que tienen ese tipo de productos, ¿no? Que son apetecibles, ¿no? Que básicamente un eslogan, como me recuerdo desde niño, que es hasta ahorita, ¿no? Que no puedes dejar de comer solo una, es cierto, pero es porque esos productos ya llegaron a dominar a nivel fisiológico las cuestiones cualitativas, pero sobre todo al final del día son productos que por su practicidad, su fácil acceso, su rápido consumo, en estricto sentido facilitan mucho las necesidades de consumo de la población. Pongo el caso, pues los hogares en México, los padres de familia tienen que trabajar, ¿no? Tienen poco tiempo. Los hogares en México hoy en día no comen en casa, ¿no? Entonces, lo único que va a suceder es que seguramente estos productos ultraprocesados, pues no se van a vender afuera, pero yo quiero imaginar que debido a estas condiciones estructurales, básicamente se van a meter en un Tupperware para que los niños los lleven a la escuela y se los coman dentro, ¿no? De los centros escolares. El problema no se resuelve, pero el punto es que al final estos canales tradicionales sí pues fueron un poco, vamos a decirlo así, repito, ¿no? Criminalizados, porque lo mismo sucede, el control corporativo triste y desafortunadamente lo tienen las empresas, ¿no?
Ahora, en el caso, por ejemplo, de la pandemia, cuando entra el etiquetado, pues vimos que muchísimas empresas transnacionales, sobre todo que tienen el control agroalimentario en México, se ampararon. Pongo el caso de la refresquera como Coca-Cola, ¿no? Sí. Pues a Coca-Cola le fue más viable ampararse y no quitar o no incorporar los sellos hasta cierto momento, pagando las multas porque lo que vendía durante el día era muchísimo más y les cubría por creces lo que tenían que ceder como pago por una multa por no poner los sellos a tiempo, ¿no? Pero el problema es que yo creo que a nivel ya poblacional, y es justamente por eso es que la epidemia sigue creciendo. De hecho, recordemos, en 2014 entra el impuesto a las bebidas azucaradas y a los productos de alta densidad energética, ¿no? No se revierte. Paradójicamente, el ingreso tributario aumenta de manera exponencial, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la población, pese al impuesto, sacrificó otros rubros del bienestar social, pero no dejó de consumir estos productos. Pero Sí. repito, no es tanto que no tengamos conciencia como consumidores, el punto es que no tenemos opciones, ¿no? Tenemos un cerco y comemos lo que nos ofrecen, ¿no? Al final del día. Doctor, rapidísimo, última pregunta. Por todo lo que nos ha expuesto y todos estos factores que están ahí, que están a la vista, entonces, ¿es posible o no es posible cambiar los hábitos alimenticios en este país? Pues es que pareciera la película, la pregunta me parece, híjoles, así como un poco apocalíptica, ¿no? Miren, yo pienso que un periodo de crisis es un periodo también de oportunidades. El gran problema que tenemos en la política de salud, en la política alimentaria y principalmente en la política económica es que estamos pagando hoy en día el costo de haberle cedido al mercado desde hace 40 años y sobre todo un tratado de libre comercio y el control agroalimentario. Tenemos que empezar con directrices básicas. Primero, recuperar la autosuficiencia alimentaria, eso es básico. La otra, tener mecanismos de proximidad ofertados por el Estado para acercar alimentos frescos a la población. Tenemos que regresar nuevamente a cadenas de proximidad de producción y consumo, cadenas cortas para que la alimentación sea regional y en cierto sentido también no tengamos que estar dependiendo de canales distributivos, ¿no? Que alejen a los centros de producción de consumo y también que la oferta en términos generales se regule, porque yo me atrevería a decir algo. Una vía sería que el Estado se tiene que meter a producir alimentos. No hay forma que tú le obligas a las empresas a cambiar sus fórmulas y la única forma sería que el Estado con una paraestatal, me viene a la mente como hace 50 años, tuviera que producir alimentos sanos o por lo menos con menos cantidades de estas cosas que son dañinas para la salud. Vale. Pues doctor Agustín Rojas, muchísimas gracias por la participación. Tienen las puertas abiertas de Luces Mañanera para cuando guste regresar. En verdad. Gracias. Gracias. Nos vemos. Día, doctor. Hasta la Gracias. próxima. Gracias, doctor. Abrazo, Gracias. hasta luego.